Bien, buenos días. Otra vez con ustedes, entonces, el profesor Penesi de Tecnología de Control. Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar esta segunda parte del año, ya que nos encontramos nuevamente de manera virtual. Eh, Vamos a tratar a través de estos videos que ustedes logren el mejor entendimiento posible de los temas. Y bueno. En esta oportunidad les voy a hablar del tema que sigue a lo que vimos en la primera parte del año, que es el tema sensores. Es decir, recuerden que en todo sistema de control teníamos presente tres partes fundamentales: la parte de los sensores, la parte del controlador y la parte de los actuadores. En la primera parte vimos las generalidades de la representación de un sistema de control, y ahora vamos a entrar en detalle en esta partecita que son los sensores, que se encargan justamente de la captación de las distintas variables que un sistema de control pueda controlar, en este caso. Bien, entonces primero vamos a definir lo que son los sensores, ¿sí? Son dispositivos que transforman una cantidad física cualquiera, por ejemplo la temperatura, en otra cantidad física equivalente. ¿A qué se refiere en equivalente? Por ejemplo, a un movimiento mecánico o a un nivel de tensión o intensidad de corriente eléctrica. Es decir, tanta temperatura, tanta intensidad de corriente o tensión eléctrica. Bien, posibilitan el intercambio entre el mundo físico y los sistemas de control, particularmente del controlador, ¿sí? Bien, son obviamente ampliamente utilizados, no solamente en la industria, sino también eh, de uso doméstico. Bueno, y generalmente las variables que pueden medir básicamente son estas que están escritas acá, con el detalle de cada una de ellas. Por ejemplo, variables mecánicas como longitud, área, volumen, fuerza, etc. Variables térmicas como temperatura, calor. Variables eléctricas como tensión, intensidad, carga, resistencia. Variables magnéticas como la intensidad de campo. Acá, por ejemplo, podemos destacar lo siguiente con respecto a la intensidad de campo magnético. Eh, por ejemplo, el objetivo de medir esta intensidad de campo puede ser el de detectar algún objeto metálico que está pasando justamente por un sensor magnético o inductivo. Variables ópticas como intensidad lumínica, longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre los dos picos de una señal. Imagínense una onda sinusoidal, que sería una función trigonométrica, la función seno. La distancia entre los dos picos de esta onda es la longitud de onda y tiene que ver con la frecuencia de una onda. La frecuencia de esa onda es la cantidad de veces que se repiten un ciclo completo, desde el pulso superior al pulso inferior, cantidad de veces que se repite eso en un segundo. Bien, y las variables químicas como composición, concentración, pH, etc. Acá les hace una distinción entre transductores y captadores. Eh, Captador o sensor vendría a ser lo mismo. Todo sensor en su interior tiene un transductor. Básicamente, ¿qué es un transductor? Son aquellos dispositivos que reciben una información en su entrada y la convierten, ¿sí?, a otro tipo de energía que sea apta para ser leída por un controlador. Si nos vamos acá, tenemos un ejemplo de transductores como por ejemplo micrófonos, parlantes, células fotoeléctricas, cristales piroeléctricos o piezoeléctricos. ¿Qué sería cada uno de estos transductores? Por ejemplo, un micrófono traduce, ¿sí?, la energía mecánica que ejerce, digamos, la presión de las partículas de aire cuando una persona habla, y esa presión se convierte en una señal eléctrica. En el caso de las células fotoeléctricas,
se convierte, digamos, una señal de energía lumínica en una señal eléctrica. En los piroeléctricos tiene que ver con el calor convertido en energía eléctrica y los piezoeléctricos una determinada presión convertida en energía eléctrica. Bien, esos serían los transductores. Un transductor, por ejemplo, acá está ubicado en la entrada del sistema de control y el captador o sensor puede ser que esté conectado a la salida del sistema de control midiendo justamente esa salida. Bien, acá nos dice que la naturaleza del captador es idéntica a la del transductor. De hecho, vuelvo a repetir, un captador tiene un transductor en su interior. Bien, ¿cuál es la, digamos, gran diferencia? Que digamos, un transductor tiene una función específica, ¿sí? Y no puede actuar como un sensor por sí solo, ¿sí? Por ejemplo, acá les pone el ejemplo de que un interruptor normal o una llave de luz normal y corriente es un transductor, pero no puede llegar a ser un captador justamente porque se necesita activarlo de manera manual, ¿sí? En cambio, justamente el sensor es autónomo, es decir, puede medir una variable de manera autónoma. ¿Que tiene un transductor adentro? Obviamente que sí. Bien, los vamos a clasificar a estos sensores, obviamente, para poder estudiarlos. Vamos a ver algunos de ellos, no todos los que están acá por cuestiones de tiempo. Comenzaremos con los sensores de posición, que los primeros que aparecen son los finales de carrera, los detectores de proximidad, tanto inductivos como capacitivos y ópticos. Posteriormente veremos los de presión y por último los de temperatura. Bueno, muy bien, comenzamos con los sensores de posición. Acá tenemos los denominados finales de carrera. Son interruptores que sirven para detectar la posición de una determinada pieza de un móvil cuando éste alcanza el extremo de su carrera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínense una cinta transportadora en la cual está trasladando botellas que, por ejemplo, van a ser contadas o tienen que parar en determinado punto para ser llenadas de un líquido. Se puede encontrar la palanca, ¿sí? O la varilla de un final de carrera y por contacto físico, es decir, esta botella hace contacto físico con la palanca, ¿sí? Del final de carrera y en consecuencia activa o desactiva unos contactos eléctricos. De esta manera, el controlador se entera que ha llegado un objeto, en este caso una botella, a la cinta transportadora y en consecuencia, pondrá a funcionar los actuadores pertinentes. Bien, acá nos dice que se compone de tres partes, un dispositivo de ataque, un cabezal y un cuerpo, ¿sí? Nos aclara cada uno de ellos. El cuerpo es la caja donde se aloja el bloque de contactos del interruptor. Existen de diferentes formas, dimensiones. El cabezal es el elemento transmisor del impulso dado por la pieza a controlar al bloque de contactos. Según su movimiento se distinguen en angular, rectilíneo o multidireccional. Ya veremos los gráficos en la siguiente hoja. Con respecto al dispositivo de ataque, es el elemento que está en contacto físico directamente con la pieza que se va a controlar. Es el que, digamos, transmite el contacto al cabezal del interruptor. Bien, obviamente existen diversos tipos de barra rígida, flexibles, con un rodillito o roldana. Los elementos de contacto de los finales de carrera generalmente están constituidos con un NA más un NC. ¿Qué significa esto? Y a partir de ahora esta nomenclatura la seguiremos utilizando. NA significa normalmente abierto. ¿Qué significa esto? Que en condiciones normales, cuando no hay un objeto a detectar, los contactos están abiertos. Por el contrario, NC significa normalmente cerrado. Significa que
sin un objeto a detectar está normalmente cerrado. Puede tener uno de cada uno o dos de cada uno. Bueno, de acción brusca o de acción independiente, que sería una ruptura más lenta, sería que el bloque de contacto no actúe instantáneamente. Bien, acá está el gráfico de este final de carrera, un esquema del final de carrera donde vemos el dispositivo de ataque, el cabezal y el cuerpo con el bloque de contactos. Acá cada uno por separado, el cabezal, el cuerpo. Bien. Representativamente esto sería gráfico para que tengan en cuenta eh, cómo son constructivamente. En el cuadernillo del cual ustedes disponen hay 2 hojas al menos de un catálogo donde se pueden observar bien los gráficos de estos finales de carrera y ahí les sale, por ejemplo, la cantidad de maniobras que pueden realizar. Por ejemplo, a ver, imagínense que puede tener una cantidad de operaciones de 2 millones, imagínense. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, por el dispositivo de ataque pueden pasar 2 millones de objetos a detectar. Y eso, digamos, uno pensará, ¿es mucho, es poco? Y bueno, todo va a depender del proceso a controlar. No olvidemos que estos sensores tienen contacto físico con el objeto a detectar. Por ejemplo, imagínense una botella. Imagínense en la fábrica de botellas, donde se pueden fabricar fácilmente 1 millón de botellas por día, ¿sí? Si tuviéramos que controlar o contar, mejor dicho, esa cantidad de botellas, este final de carrera obviamente no nos sirve, porque en 2 días lo tendríamos que reemplazar o ya no sería confiable su operación, al ser tan poco su cantidad de maniobras, ¿sí? Dijimos 2 millones. Además de eso, son dispositivos que son lentos. ¿Qué significa esto? Que no pueden pasar tan rápido los objetos a través de él, porque digamos, si tardan, por ejemplo, pocos milisegundos en pasar uno de otro, irá a detectar el primero, pero no así el segundo, ni el tercero, detectará el cuarto, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, son adecuados en diversas aplicaciones. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde vamos a encontrar finales de carrera? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la puerta de apertura de una heladera, cuando ustedes ven que abren la puerta de la heladera y se enciende automáticamente la luz. Ahí significa que se ha liberado un final de carrera, el cual ha permitido la unión de los contactos que enciende la luz. También encontramos finales de carreras en la puerta de un microondas, que si la puerta del microondas no está bien cerrada, el microondas no funciona, ¿sí? Tiene justamente finales de carrera que detectan el cerrado de la puerta. También encontramos final de carrera en el cierre de la puerta de un lavarropa. Si está mal cerrado, me va a dar error y no va a arrancar. Es decir, tanto a nivel industrial como cotidiano podemos encontrar finales de carrera. Bueno, muy bien. Bien, ahora pasamos a ver los sensores de proximidad inductivos, donde acá esta hoja ustedes no la tienen en el cuadernillo, pero la pueden transcribir a su carpeta. Arranco con un pequeño esquema de estos sensores de proximidad inductivo, aclarando que lo hay de 2 tipos, los que detectan materiales ferromagnéticos y los que detectan materiales metálicos, es decir, materiales magnéticos, hierro, acero, cobalto, materiales metálicos, cobre, aluminio, etc. Bien, utilizan los que detectan materiales ferromagnéticos un campo magnético estático, ¿sí? En cambio, los metálicos un campo magnético variable, ¿sí? Significa, digamos, estático significa que no cambia en el tiempo su campo magnético y es el representado, por ejemplo, por un imán. Imán norte-sur, acá tenemos las líneas de campo magnético que lo están rodeando. Y es fijo, o sea, siempre va a tener ese mismo campo magnético. Obviamente lo va perdiendo con el tiempo, pero bueno,
eso es otra cosa. En cambio, un campo magnético variable depende acá un poco de la electricidad, es decir, mientras mayor sea la intensidad de corriente que circula por esa bobina, mayor va a ser el electromagnetismo que se va a producir. Se puede representar mediante una señal sinusoidal de tensión o corriente, ¿sí? A esto es lo que llamamos un campo magnético variable. Vendría a ser como un objeto pasivo y un objeto activo, ¿sí? Bien, acá está representado el sensor magnético, el funcionamiento de un sensor magnético, que ustedes dirán, bueno, ¿dónde nos encontramos con un sensor magnético? Bien, quizás alguno de ustedes tenga sistemas de alarma en sus casas donde en las puertas normalmente de entrada o inclusive también en alguna ventana se colocan sensores magnéticos. Son eh, normalmente de color blanco, también pueden venir negros, pero este, constan de dos partes. Una parte es un imán directamente, que es el que se coloca en la puerta, que abre y cierra, y la otra parte es una partecita con un bloque de contactos que tiene en su interior una ampollita de vidrio con el contacto. ¿Cómo funciona entonces? En la presencia del imán, por ejemplo, los contactos podrán estar abiertos o cerrados, dependiendo si es NA, o sea, normal abierto, o normal cerrado. En este caso, de acá arriba, hemos representado un sensor magnético normal abierto, que significa que en la presencia del imán, o sea, del otro bloque del sensor, los contactos se encuentran abiertos, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre con ese sensor magnético si se aleja del imán? Sería lo equivalente a decir qué ocurre si se abre la puerta. Entonces, por ejemplo, estos contactos metálicos se cierran, lo cual puede significar la activación de un circuito, en definitiva, detectada por un controlador, lo cual puede significar la activación de una sirena como, digamos, alarma de una presunta intrusión. Bien, acá hay representados dos circuitos con estos sensores magnéticos, solamente que la diferencia acá es que es normalmente cerrado. ¿Qué significa esto? Que en la presencia del imán los contactos están cerrados. Acá tenemos una pila, una lámpara, tenemos circulación de corriente justamente, ¿por qué? Porque los contactos están cerrados, porque el imán está próximo a ese bloque de contactos. Cuando decimos próximo, tiene una tolerancia, ¿sí? O sea, desde pegado un bloque con el otro hasta separados 1 centímetro, no mucho más. Si el imán se aleja, sí que sería esta situación, más de 2 o 3 centímetros, los contactos se abren, por lo tanto la lámpara que antes estaba encendida, ahora está apagada. Eso sería la explicación respecto a un sensor magnético, ¿sí? Que utiliza un campo magnético estático, entonces, que es el que comúnmente encontramos en las viviendas que tienen sistemas de alarma. Vuelvo a repetir, consta de dos bloques, uno que es el imán y otro es el grupo de contactos. Bien, y ahora nos vamos a detener en los sensores inductivos, denominados propiamente inductivos, que utilizan un campo magnético variable. Para esto entonces acá hemos resaltado nuevamente en el cuadernillo, acá si leemos la teoría, dice que estos sensores utilizan un campo magnético para reaccionar frente al objeto a detectar, ¿sí? Y se clasifican en los que son sensibles a materiales ferromagnéticos, que es lo que vimos más arriba, que serían el sensor magnético directamente, o los que son sensibles a los materiales metálicos, ¿sí? Y acá me habla de que son aquellos materiales capaces de producir pérdidas por efecto Foucault o de corrientes parásitas. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero básicamente es algo así. Cuando se le induce un campo magnético en un metal,
eh, por ley, digamos, por ley de Ampere, lo que ocurre es que aparece una corriente eléctrica en ese material. Ustedes seguramente en electrotecnia deben haber visto que una corriente eléctrica produce un campo magnético y a su vez un campo magnético produce una corriente eléctrica. Bueno, este sería el caso de que un campo magnético aplicado sobre un material metálico va a inducir una corriente, ¿sí?, denominada corriente parásita o, digamos, corrientes de pérdida por efecto de Foucault, ¿sí? Bien, que a su vez esa corriente parásita va a generar un campo magnético que se va a oponer al campo magnético que se está aplicando, ¿sí? Como para que tengamos idea de qué estamos hablando. Bueno, estos sensores inductivos tienen una distancia desde 60 milímetros a 1 milímetro como mínimo, ¿sí? Pueden tener normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. Y aquí les habla que se prende una luz roja o verde según si el sensor estará en actividad o no. Bien, acá hay una aplicación sencilla de este sensor. Por ahí están apareciendo algunas cositas que todavía no hemos visto, pero no se hagan problema porque más abajo está explicado. De todas maneras comentamos, este bloque simplemente es el sensor inductivo, ¿sí? F1 es un fusible, ¿sí? Y todo este bloquecito que está encerrado por línea punteada se denomina relé. Y acá vamos a hacer una aclaración, dice NO. NO es lo mismo que decir NA. En castellano normalmente abierto, en inglés normal open, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que este sensor inductivo, ¿sí?, si no detecta ningún material, el circuito está tal como se muestra acá. Es decir, no circula corriente por la bobina del relé, por lo tanto no se activa ese contacto. Por lo tanto, la información no le llega al controlador. Y acá que tenemos colocado un display, ¿qué sería un display? Una pantalla en definitiva donde nos puede mostrar los dígitos de objetos a ser contados, en este caso de la cantidad de veces que baja una lámina sobre un producto que se va a empacar, ¿sí? Pero puede ser también como contador de objetos. Entonces, ¿qué ocurriría si un objeto metálico se pone en presencia de este sensor inductivo? Circula una corriente por la bobina del relé, por ejemplo, este contacto que es normalmente abierto se va a cerrar, va a circular corriente hacia el controlador, es decir, el controlador en definitiva se está enterando que acá hay un material metálico y como consecuencia en el display me mostrará un número 1, 2, según los objetos que estoy contando. Bien. Acá dice, el sistema cuenta los pulsos generados por el sensor inductivo en el momento en que la plancha baja. El sensor no necesita contacto físico con el objeto a detectar. Pequeña gran diferencia, ¿sí?, con los sensores finales de carrera, donde sí o sí teníamos que tener un contacto físico, si no el sensor no se entera de que hay un objeto. En cambio acá, en los inductivos no se hace falta no es necesario el contacto físico, ¿sí? De hecho, acá fíjense la distancia de detección entre 1 milímetro y 60 milímetros, ¿sí? O sea que puede llegar a 6 centímetros estar separado del objeto del sensor que igual lo va a detectar. Bien. El objetivo de este sistema, o sea, de este sistema sencillo que vimos acá, es contar el número de empaques que se realizan. Imagínense que se están empacando determinados objetos, se quiere contar la cantidad de empaques. Bien, ¿cuáles son las ventajas de estos sensores inductivos? Son poco afectados por la humedad ambiente y otros contaminantes,
y pueden medir a grandes velocidades. Dice hasta 2000 detecciones por segundo. ¿Qué significa esto? Que pueden pasar aproximadamente 2000 objetos en un segundo que todos van a ser detectados, lo cual por ejemplo sería imposible para un sensor final de carrera. Bien, se utilizan en herramientas, en maquinaria, para cortar y formar metales, cintas transportadoras, línea de transferencia, máquinas para procesar e empacar alimentos, maquinaria textil, ascensores, grúas, montacargas, etcétera, etcétera. Es muy amplio el uso de estos sensores a nivel industrial. Bien, acá está el funcionamiento de este sensor. Acá está escrito a nivel teórico ese funcionamiento, ¿sí? Todo este párrafo. Acá está con la parte constructiva del cabezal de detección, porque, a ver, cuando estamos hablando de un sensor inductivo, fíjense la forma que tiene, es muy distinto al sensor magnético común, que es simplemente un bloquecito de imán y un bloquecito de contactos. Eso es todo en un sensor magnético, pero en un sensor inductivo propiamente dicho, adentro hay electrónica. ¿Qué significa? Que hay un circuito electrónico, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Acá en este párrafo estará la explicación teórica y a esa explicación yo le he incorporado el tan, digamos, estudiado en la primera parte del año, que es un diagrama en bloques, ¿sí? Para entender un poquito más de qué me están hablando. Pero, además de eso, tenemos otro inconveniente. Aparecen estos nombres acá, transistor, relé, que si bien vimos algo, no sabemos de qué se trata todavía, pues no se hagan problemas, porque mediante hoja en blanco y otra tenemos la explicación de qué es un relé y también la explicación de qué es un transistor, que vamos a tratar de hacerlo, bueno, todo en esta clase, pero con tranquilidad. Para poder entender esto, ustedes lo van a tener que leer más de una vez, inclusive observar este video más de una vez, para poder entender todo esto que es muy nuevo para ustedes. Vamos a leer directamente de qué se trata esto y vamos a ir tratando de aclarar sobre la marcha. Aspectos constructivos y funcionamiento. Dice, constan de un cabezal de detección. El cabezal de detección sería lo que está en presencia del objeto a detectar. Un oscilador LC de alta frecuencia, entre 1 y 100 MHz. Bien, ¿qué es un oscilador LC? No es ni más ni menos que L es la sigla que me indica una bobina, es decir, un enrollamiento de hilos de cobre. Y la C, un capacitor, serían dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Entonces, este circuito LC, denominado oscilador, cuando se lo alimenta eléctricamente, tiene la propiedad de emitir una señal eléctrica en forma de onda sinusoidal, ¿sí? De matemática ustedes deben conocer la función seno, ¿sí? Estamos hablando de que ese oscilador justamente genera una señal eléctrica con una forma sinusoidal. ¿Por qué se lo denomina oscilador? Porque justamente la onda oscila entre un positivo, pasa por cero y pasa también por un negativo y vuelve a cero. Alta frecuencia significa que varía muchas veces por segundo, ¿sí? Entre 1 y 100 millones de hertz. Es decir, que las onditas son muy pegaditas en el tiempo. Un demodulador, que lo que hace el demodulador, esto vuelvo a repetir, también lo vamos a explicar en el diagrama en bloques, es convertir la corriente alterna en corriente continua. Es decir, recorta, por ejemplo, tengan en mente la onda sinusoidal, ¿no? Tiene parte positiva y parte negativa. Este demodulador, que normalmente es un diodo como componente electrónico, se encarga de recortar la parte negativa de la onda, quiere decir que solamente me quedan los picos
positivos. Un conformador de pulsos, que es el que se encarga en definitiva de la señal que sale del demodulador, que son picos positivos o inclusive la ausencia de picos, ese conformador de pulsos lo puede transformar en unos o ceros según sea el caso, es decir, en unos o ceros digitales. Y una etapa de salida que puede estar compuesta por un transistor, ¿sí? Bien, en condiciones normales, es decir, sin objetos metálicos en las vecindades del cabezal, el oscilador produce una señal senoidal, tal como les decía, de amplitud constante, o sea, de tamaño constante, que es convertida por el demodulador en un nivel de DC. DC, recordemos, es direct current, o sea, corriente continua, equivalente obviamente a la señal del oscilador. Y por el conformador a un nivel alto o bajo, o sea, ceros y unos como habíamos anticipado anteriormente. Como resultado, el transistor de salida, es decir, de la etapa de salida, permanece off, ¿sí? O sea, apagado. O sea, en definitiva, no conduce corriente. Y la carga se mantiene desenergizada. ¿Qué puede ser la carga? Puede ser un relé, que ya vamos a ver bien qué es un relé, pero el relé, por ejemplo, sirve para activar otro circuito, por ejemplo, una lámpara. Bien. El cabezal de detección, acá nos dice, tal como les dije recién, es una bobina incorporada al oscilador que produce un campo magnético variable, ¿sí? La misma está enrollada alrededor de un núcleo de ferrita y puede estar o no blindada, tal como veremos enseguida. En el primer caso, o sea, de que esté blindada, las líneas de flujo magnético están dirigidas hacia el frente del cabezal. Y las no blindadas están dirigidas tanto al frente como a los costados. Acá tendríamos los dibujos de, entonces, A sería no blindado el A, ¿sí? Entonces tenemos mayor dispersión de las líneas de campo magnético. Esto que está acá es el núcleo de ferrita, ¿sí? Ferrita es prácticamente hierro puro. Y entonces el B es blindado, ven que están, estos circulitos serían los hilos de cobre de la bobina, están más encerrados, por lo tanto el campo magnético se dirige hacia el frente, ¿sí? Bien, obviamente estos tienen entonces un mayor alcance, las no blindadas. ¿Por qué? Porque me detectan no solamente al frente, sino que hacia los costados también. Bien, cuando se ubica un objeto metálico dentro del campo magnético del captador, recuerden, captador o sensor es lo mismo, en el primero se inducen unas corrientes parásitas. O sea, ¿a dónde? En el objeto metálico se inducen unas corrientes parásitas, llamadas corrientes de Foucault o remolino, las cuales, a interactuar con el campo original, alteran la inductancia de la bobina. ¿De qué bobina? La del sensor, disminuyendo la señal del oscilador y como consecuencia el nivel de corriente continua del demodulador. A ver, ¿cómo sería esto? Lo vamos a ver acá con unas representaciones gráficas. Este es el sensor y acá se viene aproximando un objeto metálico, ¿sí? A todo esto, fíjense que esta placa sería el objeto metálico a detectar, esta sería la bobina con el capacitor, que sería en definitiva el cabezal de detección. Entonces, ese cabezal de detección induce afecta con su campo magnético al objeto metálico. Como consecuencia, se inducen corrientes de remolino o corrientes de Foucault. Bien, ahora bien, esas corrientes, ¿sí?, a su vez generan un campo magnético. Y ese campo magnético es, digamos, inverso, es opuesto al campo magnético generado por la bobina.
como consecuencia, ¿qué tenemos? Una anulación de los campos. Porque si el campo que actúa es en un sentido y el campo que genera el objeto es en otro sentido, se anulan. Como consecuencia, eso es lo que estamos viendo acá en el gráfico. Tenemos la señal senoidal de salida del oscilador cuando no hay un objeto, pero cuando hay un objeto metálico se anula esa señal senoidal. Se va el objeto metálico y esa señal senoidal vuelve a la normalidad. ¿Está bien? Ese es el efecto que produciría un objeto metálico en las cercanías de este sensor inductivo. Bien, eso se traduce en que el demodulador recorta, por ejemplo, los picos negativos de la onda. Ven que me ha dejado solamente los picos que están positivos. Y el conformador de pulsos lo que hace es transformarme en H, que sería high, y L low, o sea, unos y ceros, esa señal, ¿sí? Y acá tenemos una salida final, que en este caso sería lógica negativa, denominada lógica negativa porque, por ejemplo, acá, sin la presencia de una señal eléctrica en definitiva, la salida final tiene un 1, o sea, H de alto, ¿sí? Podría ser al revés, es decir, acá podríamos tener un 1, acá un 0 y acá un 1. Eso depende si es lógica negativa o positiva. Bien, esas explicaciones correspondían a este párrafo que hemos leído acá. Entonces lo volvemos a leer. Cuando se ubica un objeto metálico dentro del campo magnético del sensor, en el primero, o sea, en el objeto metálico, se inducen unas corrientes parásitas llamadas corrientes de Foucault o remolino, las cuales, al interactuar con el campo magnético original, alteran la inductancia de la bobina, disminuyendo la señal del oscilador, prácticamente anulándola, y como consecuencia, el nivel de corriente continua del demodulador baja a cero. Como resultado, el conformador de pulso se dispara y su salida cambia de estado. ¿Qué significa eso de cambia de estado? Si estaba en 0 pasa a 1, si está en 1 pasa a 0. Por lo tanto, el transistor de salida conduce. O sea, ¿qué significa que conduce? Que circula corriente a través de él. Y, obviamente, si circula corriente por el transistor, también por la carga, que puede ser, por ejemplo, un relé. Bueno, y cuando el objeto metálico se va, el sistema retoma sus condiciones normales. Los objetos no metálicos no provocan ningún cambio en este sensor, por lo tanto no son detectados. Bien, ahora vamos a ver un poquito el diagrama en bloques, que es prácticamente lo mismo que hemos explicado recién. Pero ahora lo vamos a explicar mediante el diagrama en bloques. Entonces, observemos. Tenemos el objeto, ¿sí?, a detectar, que es un objeto metálico, las corrientes de Foucault, que se han inducido justamente porque acá tenemos el cabezal de detección formado por una bobina, por un capacitor y un núcleo de ferrita. Ese campo magnético se produce justamente por la bobina, el capacitor y el núcleo. Ese campo magnético inducen corrientes eléctricas y a su vez esas corrientes eléctricas inducen corrientes de Foucault o campos magnéticos que se oponen al campo magnético original. Entonces, la salida de ese oscilador sin presencia de objeto es así como está acá. Ahora, acá le hemos puesto ese aplanamiento de la onda, indica la presencia de un objeto metálico, ¿sí? Cuando se va el objeto metálico, la señal sinusoidal vuelve a su valor original. Luego pasan por un bloque demodulador, que hemos dicho que un demodulador puede ser un diodo. ¿Qué hace un diodo? Si le entra corriente alterna, es decir, una señal de corriente sinusoidal, de corriente alterna, sale solamente los picos positivos o los picos negativos según cómo esté conectado, es decir, se ha transformado la corriente alterna en la corriente continua. Bien, eso es lo que ha ocurrido acá.
Este demodulador ha recortado los picos negativos y me ha dejado solamente los picos positivos. Luego el conformador de pulso, que el conformador de pulso ya sería entrar mucho en electrónica, está formado por distintos transistores, que no es el objetivo, digamos, de este curso entrar en tanta electrónica. Lo vemos así a nivel bloques, que lo que hace es transformar la señal de esos pulsos en, digamos, en pulsos que están representados como ceros y unos. Acuérdense que el 0 habíamos dicho que era ausencia de tensión eléctrica y un 1 era aproximadamente 5 volts. Entonces, siguiendo el camino de ese diagrama, tendríamos este pulso 0, 1, 0. Es decir, esto lo representamos como 0, este como 1 y este como 0. Eso es lo que ha hecho. Me ha transformado esta onda que está acá en ceros y unos. Bien. Y acá tenemos un transistor. Ya vamos a ver enseguida qué es un transistor, pero básicamente es un dispositivo electrónico que tiene doble función. Una es amplificar señales y la otra es funcionar como llave electrónica. ¿Qué significa funcionar como llave electrónica? Que puede abrir o cerrarse automáticamente en función de la corriente que reciba en este electrodo que se llama base. Este tipo de transistor que tiene la flechita hacia afuera se denomina NPN. Cuando recibe un 1 en su base se activa. Entonces, por ejemplo, con ese 0, ese transistor no va a estar activado, pero con ese 1, ese transistor va a estar activado, lo cual significa que circula corriente a partir de él, y como por ejemplo ya a la salida del sensor, o sea, fuera del sensor, tenemos conectado un relé, circula corriente por la bobina del relé. ¿Y eso qué hace? Hace que, por ejemplo, el contacto que estaba en NC pase a NA. Entonces, por ejemplo, se activa o se desactiva cierta señal que puede ser captada por el controlador. Bien, básicamente entonces esta explicación de diagrama en bloques es la misma explicación de este párrafo que tenemos acá. Ustedes por ahí lo van a tener que escuchar y leer más de una vez para entenderlo, pero estamos explicando justamente el funcionamiento de un sensor inductivo. Bien, diagrama en bloques, página en blanco. Bueno, y acá es otra hoja también de sensores inductivos para que vean las dimensiones, aproximadamente 6 centímetros de longitud. ¿Sí? El diámetro puede ser 10 milímetros, un poco más. Acá te representa la llavecita abierta, la llavecita cerrada, que en definitiva es la llavecita electrónica que corresponde al transistor. Con esa llavecita te está indicando justamente si el transistor está abierto o cerrado, está indicado por una llavecita. Quiere decir que ahí esa llavecita circula corriente justamente cuando tenemos el objeto metálico. Bueno, esta parte está repetida, es la misma gráfica que ya hemos explicado. Bueno, y ahora por último vamos a explicar lo que es un relé o relay, que es el esquema que ustedes han estado viendo, que sería este que está acá. Decimos que es un dispositivo electromecánico, pero también puede ser electrónico, que tiene la función de conectar o desconectar circuitos que manejan altos valores de intensidad de corrientes, del orden de los amperes, por ejemplo, controlados a partir de valores de intensidad pequeños, del orden de los miliamperes. Por ejemplo, las luces de un automóvil. Y acá leemos primero y después explicamos. Dice, las lámparas son de potencia, la de los automóviles, por los cuales circulan más o menos unos 5 amperes. Pero son manejadas por el usuario, ¿sí?, en el interior del automóvil con teclas pequeñas, ¿sí? Y por lo tanto, por esas teclitas pequeñas que maneja el usuario, no pueden circular 5 amperes. Imagínense, si 5 amperes por cada lámpara, 2 lámparas ya son 10 amperes. Manejada por una llavecita, un simple clic, no puede manejar esas corrientes. Por lo tanto, ahí es donde se recurre al uso del relé. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un relé? Muy sencilla.
que por esa bobina circulan bajos valores de corriente. Entonces significa que cuando el usuario del automóvil enciende, por ejemplo, las luces con una llavecita, en definitiva, está activando un relé. Y ese relé, con sus contactos, está activando la luz, ¿sí? Es decir, que sería un paso intermedio el relé entre, por ejemplo, una llavecita que activa y el foco que se ilumina. ¿Por qué se hace así? Porque si no, por ejemplo, en el caso del automóvil, por los comandos de manejo de iluminación o distintos interruptores, tendría que circular muchísima corriente, sería muchísimo el calor, mucho peligro de cortocircuito, etcétera, etcétera. Los automóviles tienen varios de estos relés, ¿sí? Por ejemplo, para las luces, el guiñe, las balizas, etcétera. Bien, acá nosotros nos tenemos que dar cuenta, y eso es lo principal que tenemos que observar en un relé, para que después cuando analicemos un circuito sepamos de qué se trata, cuando el relé está desactivado o cuando está activado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Muy fácil. Si la llavecita que une el terminal común está conectada al NC, o sea, al normal cerrado, el relé está desactivado. O sea, ¿qué significa desactivado? Que no ha circulado corriente por la bobina, ¿sí? Ahora bien, si esa llavecita está haciendo contacto con NA, o sea, con el normal abierto, ese relé está activado, lo cual significa que ha circulado corriente o está circulando corriente por la bobina del relé. ¿Qué es lo que hace la circulación de corriente por la bobina del relé? Genera un campo magnético, ese campo magnético induce el magnetismo en un núcleo de hierro que está solidario, o sea, está pegada con un mecanismo que mueve los contactos magnéticamente. Eso hace que si no tiene corriente, el contacto esté en NC, tiene corriente, el contacto se va a NA. De esa manera identificamos cuando un relé está funcionando acá o no, ¿sí? O sea, cuando está desactivado o activado. Es muy importante observar eso. Ojo, no siempre vamos a encontrar dibujado el NC arriba y el NA abajo. Puede estar al revés también, ¿sí? No, tener precaución con eso. Además, en vez de NA puede decir NO, recuerden, con Normal Open. En este caso NC es lo mismo porque es Normal Closed, ¿sí? En inglés. Bueno, entonces relé desactivado significa que el terminal común hace contacto con el terminal NC, tal como les expliqué recién. Y acá el relé activado es circula corriente por la bobina, genera un campo magnético que obliga a los contactos a cambiar de NC a NA. Bien, eso sería el relé. Y por último ya el transistor, que es otro dispositivo que lo vamos a ver bastante en todos los sensores y en los circuitos aplicados a sensores. Como ya dijimos anteriormente, es un dispositivo electrónico que se puede comportar como amplificador de señales o llave electrónica según cómo se lo polarice eléctricamente. Eso, bueno, no nos interesa porque ya es parte de la electrónica. En nuestro caso lo veremos simplemente como llave electrónica y tendremos en cuenta los siguientes casos. Entonces, ¿qué casos vamos a tener? Primero, tener en cuenta que existen dos tipos de transistores, NPN, donde la N significa negativo y la P significa positivo. Entonces, NPN significa negativo, positivo, negativo. Y el otro transistor es el PNP, o sea, positivo, negativo, positivo. ¿Cómo los diferenciamos? Por el símbolo. Recuerden, estos son símbolos, ¿sí? Con la flechita hacia afuera, NPN. Con la flechita hacia adentro, PNP. ¿Cómo es el funcionamiento? Digamos, ¿qué es lo único que vamos a tener en cuenta nosotros para analizar el funcionamiento? Cuando por este terminal que se llama base, ¿sí? Le llega un 1 lógico, recuerden, un pulso de tensión de 5 volt, por ejemplo, representado con este cuadradito acá.
¿Qué va a ocurrir en un transistor NPN? Lo que va a ocurrir es que circula corriente. O sea, se comporta como una llave cerrada este transistor. Por eso decimos que lo estudiamos como llave electrónica, porque según la corriente o tensión que tenga en este terminal, se va a comportar como una llave cerrada o como una llave abierta. En este caso, la lineecita, esa que he dibujado acá, representaría un cero que, bueno, he olvidado colocar. Con un cero en su base, un transistor NPN se comporta como llave abierta, o sea, no circula corriente. Esto está escrito acá, que dice, cuando a la base de un transistor NPN le llega un 1, lógico, o sea, un 1 lógico, 5 volt por ejemplo, conduce corriente, ya que se comporta como llave cerrada, y cuando le llega un 0 lógico, no conduce corriente. ¿Qué ocurre en el transistor PNP? Todo lo contrario. Es decir, cuando le llega un 1 a su base, se comporta como llave abierta, o sea, no circula corriente. Cuando le llega un 0, se comporta como llave cerrada, es decir, circula corriente. Esto tiene una explicación electrónica, no es que mágicamente sea así, ¿de acuerdo? Tiene una explicación electrónica debido a los portadores de carga que son los electrones y, digamos, los con carga eléctrica negativa y los espacios vacíos que dejan nuestros electrones que se llaman huecos con carga positiva. Tiene una explicación electrónica, no es mágicamente, pero nosotros vamos a llegar hasta ahí con la explicación porque si no tendríamos que entrar en muchos detalles eléctricos que no es el objetivo del curso porque ustedes justamente no son electrónicos sino que más bien son químicos, ¿sí? Con esa explicación digamos suficiente. Bueno, hasta aquí llegamos la explicación de la clase de hoy porque lo que sigue son los sensores de proximidad capacitivos, pero tienen bastante material como para volver a releer, volver a escuchar este video y las explicaciones y obviamente realizar las consultas pertinentes. Bueno, eso ha sido todo, nos veremos oportunamente.